Los jardines de Ashwind Manor brillaban bajo el sol del atardecer de verano, mientras decenas de invitados de la alta sociedad de Devonshire se paseaban entre las rosas y los setos perfectamente recortados. La música de cuerdas flotaba en el aire cálido, mezclándose con las risas y conversaciones educadas de la nobleza local. Pero el vizconde Horatio Ashwind, anfitrión de aquella suntuosa velada, parecía ajeno a toda la belleza que le rodeaba. Con su imponente figura de 1,85 m, cabello oscuro y ojos color avellana, que reflejaban una frialdad calculada, Horatio observaba desde la distancia a la joven que conversaba animadamente con un grupo de damas junto a la fuente. Su mirada se clavó en ella como un halcón acechando a su presa. Clementine Hallowthorne, con su vestido color marfil que contrastaba con sus rizos castaños y ojos verdes vivaces, parecía flotar entre los invitados. A sus 22 años, era la hija del respetado médico del condado, el Dr. Hallowthorne, un hombre que había ganado el aprecio de la aristocracia local por su dedicación y discreción. Pero ni la posición de su padre ni su belleza natural explicaban la intensidad con la que el vizconde la observaba. ¿Acaso no le parece suficiente haberla humillado públicamente, milord? La voz de Lady Margaret Whitmore, tía de Horatio, interrumpió sus pensamientos. La pobre muchacha apenas puede mostrar su rostro en sociedad sin que todos murmuren a sus espaldas. Horatio apretó la mandíbula. Le concedí su libertad tal como ella deseaba. ¿No es eso lo que todas las jóvenes modernas anhelan? Libertad para tomar sus propias decisiones. Lady Margaret suspiró. Le concediste la libertad de la manera más cruel posible, querido sobrino. Frente a media sociedad de Devonshire, el vizconde bebió un sorbo de su brandy, sin apartar la mirada de Clementine. Ella hizo su elección. Yo simplemente respeté sus deseos. ¿Y por qué entonces la invitaste esta noche? Lady Margaret escudriñó el rostro de su sobrino, buscando una respuesta que él no estaba dispuesto a dar. Es la hija del médico del condado. Sería descortés excluirla. La tía se limitó a arquear una ceja con escepticismo antes de alejarse para saludar a otros invitados. Horatio continuó observando a Clementine, notando cómo ella evitaba cuidadosamente mirar en su dirección. 3 meses atrás, en ese mismo jardín, él había pronunciado las palabras que habían cambiado todo entre ellos. Eres libre, Clementine. Libre para buscar la vida que tanto anhelas, lejos de las obligaciones y responsabilidades que conlleva ser la esposa de un vizconde. Ahora, mientras la veía sonreír a otro invitado, se preguntaba si ella había encontrado esa libertad tan deseada, o si, como él, se sentía atrapada en una jaula de arrepentimiento y orgullo. La velada avanzaba, y Horatio cumplió con sus deberes como anfitrión, conversando con terratenientes locales sobre cosechas y política, bailando con las hijas casaderas de sus vecinos y discutiendo sobre caballos con otros caballeros, pero sus ojos siempre volvían a buscarla entre la multitud. Fue durante un momento de descuido cuando la perdió de vista. Recorrió el salón de baile y las terrazas sin encontrarla, hasta que un movimiento en el laberinto de setos captó su atención. 2 figuras caminaban entre las altas paredes verdes, alejándose de la fiesta. Reconoció inmediatamente el vestido color marfil de Clementine y la figura masculina que la acompañaba, Edward Blackwood, hijo del barón de Thornfield, recién llegado de Londres. Algo oscuro y primitivo se agitó en su interior. Sin pensarlo, Horatio se dirigió hacia el laberinto, siguiendo discretamente a la pareja. Conocía cada recodo y callejón sin salida de aquel diseño que habían plantado sus antepasados 3 generaciones atrás. Mientras avanzaba en silencio, escuchó fragmentos de conversación. Su reputación le precede, vizconde Ashwind, decía Blackwood con tono burlón. Dicen que es tan frío como el mármol de las estatuas que adornan sus jardines. No deberíamos hablar así de nuestro anfitrión, respondió Clementine, y Horatio notó la tensión en su voz. El vizconde tiene sus razones para ser como es. ¿Lo defiendes después de cómo te trató? La sociedad entera comenta el escándalo, querida. ¿Cómo te ofreció matrimonio solo para retractarse públicamente? Horatio se detuvo en seco. ¿Era esa la historia que circulaba? ¿Que él había roto el compromiso? Apretó los puños, conteniendo la furia que amenazaba con desbordarse. No había sido ella quien había rechazado su propuesta, quien había dicho que no podía atarse a un hombre cuyo corazón parecía incapaz de amar. Las cosas entre el vizconde y yo son complicadas, respondió Clementine
con un suspiro que pareció atravesar el corazón de Horacio como una daga. Preferiría no discutir el asunto, por supuesto. Disculpa mi indiscreción, dijo Blackwood, aunque su tono no sonaba arrepentido. Solo quería que supieras que hay hombres que sabrían valorar a una mujer como tú. Horacio se asomó cuidadosamente, y lo que vio hizo que la sangre le hirviera en las venas. Blackwood había tomado la mano de Clementine y se inclinaba hacia ella con clara intención. «Señor Blackwood, por favor», susurró ella intentando retroceder, pero el joven la sujetó con más firmeza. «Solo un beso, señorita Hollowthorne. ¿No es eso lo que desea? ¿Sentirse deseada después del rechazo? No, le pido que me suelte inmediatamente». Pero Blackwood no parecía dispuesto a escuchar. Horacio emergió de su escondite, su voz cortando el aire como un látigo. «La dama le ha pedido que la suelte, Blackwood». Ambos se volvieron sorprendidos. El rostro de Clementine palideció, mientras que Blackwood mostró solo un leve desconcierto antes de recuperar su sonrisa arrogante. «Vizconde Ashwind, qué sorpresa encontrarlo aquí, espiando a sus invitados». «No estoy espiando, estoy protegiendo a una dama de los avances no deseados de un caballero que claramente ha olvidado sus modales». Horacio dio un paso adelante, su presencia imponente haciendo que Blackwood soltara instintivamente la mano de Clementine. «Le sugiero que regrese a la fiesta ahora». Por un momento, Blackwood pareció considerar desafiar al vizconde, pero algo en la mirada de Horacio debió disuadirlo. Con una reverencia burlona, se alejó por el camino del laberinto, dejándolos solos. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Clementine se frotaba la muñeca donde Blackwood la había sujetado, evitando mirar directamente a Horacio. «¿Estás bien?», preguntó él finalmente, su voz más suave de lo que pretendía. «Estoy perfectamente, gracias». Su respuesta fue cortante, pero él notó el ligero temblor en sus labios. «Clementine, por favor, no». Ella levantó una mano, deteniendo sus palabras. «No necesito tu compasión, Horacio. Ya dejaste muy clara tu postura hace 3 meses». «¿Mi postura?». La incredulidad tiñó su voz. «Fuiste tú quien rechazó mi propuesta. Tú quien dijo que no podías casarte con un hombre incapaz de amar». Los ojos verdes de Clementine brillaron con indignación. «¿Y no es cierto? ¿No me ofreciste matrimonio como quien ofrece un contrato comercial? Serías una vizcondesa adecuada», dijiste. «Tienes la educación necesaria y el temperamento correcto para manejar mis propiedades», imitó su tono formal, hiriendo su orgullo. «Ni una palabra sobre afecto, ni un atisbo de sentimiento. No todos expresamos nuestros sentimientos con poesía y grandes declaraciones», respondió él, acercándose un paso. «Algunos de nosotros lo hacemos con acciones». «¿Qué acciones, Horacio?». «Apartarme de tu vida durante 3 años y luego reaparecer con una propuesta fría como el invierno». El dolor en su voz era palpable. «Me pediste que fuera tu esposa porque necesitabas una, no porque me quisieras a mí». Horacio desvió la mirada, incapaz de negar la verdad en sus palabras. ¿Cómo explicarle que la había apartado precisamente porque sus sentimientos hacia ella lo aterraban, que había construido muros alrededor de su corazón desde la muerte de sus padres, convencido de que el amor solo traía dolor y pérdida? «Deberíamos regresar a la fiesta», dijo finalmente. «Tu ausencia comenzará a notarse». «Por supuesto. No queremos dar más motivos para habladurías, ¿verdad?». Clementine se arregló el vestido y pasó junto a él, pero Horacio la detuvo suavemente por el brazo. «Lamento que la sociedad crea que fui yo quien rompió nuestro compromiso», dijo en voz baja. «Puedo corregir ese rumor si lo deseas». Ella lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «¿Y qué diferencia haría eso? Mi reputación ya está manchada. Al menos así, la gente me compadece en lugar de despreciarme por rechazar a un vizconde». «Clementine, yo nunca quise...». «Lo sé», lo interrumpió ella con una sonrisa triste. «Nunca quisiste herirme. Simplemente no sabías cómo amarme». Con esas palabras, se alejó por el camino del laberinto, dejando a Horacio solo con el peso de una verdad que no podía negar. Mientras regresaba lentamente a la fiesta, una resolución comenzó a formarse en su mente. Si Clementine creía que era incapaz de amar, tendría que demostrarle lo contrario. Lo que ninguno de los dos sabía era que los eventos de esa noche habían puesto en marcha una serie de acontecimientos que pondrían a prueba no solo su amor, sino también su fortaleza ante las adversidades que el destino les tenía preparadas. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa sobre Ashwind Manor,
un reflejo perfecto del ánimo de su dueño. Horatio observaba las gotas de agua resbalar por los cristales de la ventana de su estudio mientras sostenía una carta sin leer en sus manos. La imagen de Clementine alejándose por el laberinto la noche anterior seguía grabada en su mente. Milord, la voz de su mayordomo, Simmons, interrumpió sus pensamientos. El señor Hollowthorne ha llegado. Horatio se irguió, sorprendido. ¿El doctor Hollowthorne? No recuerdo haber solicitado sus servicios. No, milord. No el doctor, sino su hijo, el joven Frederick Hollowthorne. La noticia lo desconcertó aún más. Frederick, el hermano menor de Clementine, tenía apenas 18 años y estudiaba medicina en Edimburgo. Su presencia en Devonshire, y específicamente en Ashwind Manor, era inesperada. Hágalo pasar. Momentos después, un joven alto y delgado entró en el estudio. A pesar de su juventud, Frederick Hollowthorne poseía la misma determinación en la mirada que su hermana. Vestía ropa de viaje empapada por la lluvia y su rostro mostraba signos de cansancio y preocupación. Lord Ashwind saludó con una breve inclinación. «Agradezco que me reciba sin previo aviso». «Señor Hollowthorne», respondió Horatio, indicándole que tomara asiento frente a la chimenea. «Es una sorpresa verlo en Devonshire. Tenía entendido que sus estudios en Edimburgo lo mantendrían ocupado hasta Navidad». El joven se sentó, pasándose una mano por el cabello húmedo. «Circunstancias inesperadas me han traído de vuelta. Mi padre está enfermo, Lord Ashwind. Muy enfermo». La noticia golpeó a Horatio como un puño. El doctor Hollowthorne, un hombre robusto y vital de 55 años, había sido una presencia constante en la vida del condado durante décadas. «Lamento escuchar eso. ¿Qué le aqueja?» «Una afección pulmonar. Comenzó como una simple tos hace 2 meses, pero ha empeorado rápidamente». Frederick miró directamente a los ojos del vizconde. «Los médicos que lo atienden creen que no sobrevivirá al invierno». Horatio sintió una punzada de dolor genuino. El doctor había atendido a sus padres durante su última enfermedad, permaneciendo a su lado hasta el final, con una dedicación que iba más allá del deber profesional. «Clementine, ¿lo sabe? Aún no». Frederick se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono confidencial. «Y ese es precisamente el motivo de mi visita, milord. Mi padre no desea que Clementine se entere de la gravedad de su estado. Insiste en que ella debe continuar con su vida, sin cargar con el peso de cuidar de un moribundo. Pero es su hija. Tiene derecho a saberlo, a estar con él en estos momentos». Frederick asintió, el conflicto evidente en su rostro. «Estoy de acuerdo, y por eso he regresado a pesar de sus instrucciones. Pero hay complicaciones. Mi padre no solo está enfermo, también está arruinado». Esta segunda revelación resultó aún más sorprendente. ¿Arruinado? ¿Cómo es posible? El doctor Hollowthorne siempre ha sido un hombre prudente en sus finanzas. Lo era, hasta que confió sus ahorros a las inversiones de Lord Blackwood. El nombre cayó como una piedra en el estudio silencioso. Lord Blackwood, padre de Edward, había estado involucrado en varios esquemas financieros cuestionables en los últimos años, aunque su título y conexiones lo habían protegido de consecuencias serias. «Mi padre invirtió todo lo que tenía en una empresa minera en América. Lord Blackwood aseguró que triplicaría su dinero en un año, permitiéndole retirarse cómodamente». Frederick esbozó una sonrisa amarga. La mina resultó ser una estafa. No solo perdió su inversión, sino que había pedido préstamos usando nuestra casa como garantía. «En menos de un mes nos desalojarán». Horatio sintió que la furia crecía en su interior. La idea de Clementine y su padre enfermo quedando sin hogar, mientras los Blackwood continuaban prosperando con dinero mal habido, le resultaba intolerable. ¿Por qué no ha denunciado a Blackwood? ¿Qué pruebas tenemos? Fue un acuerdo verbal entre caballeros. Frederick sacudió la cabeza. «Además, mi padre está más preocupado por el futuro de Clementine que por buscar justicia. Sabe que sin dote y con la reputación familiar manchada por deudas, sus perspectivas matrimoniales se verán gravemente afectadas». Horatio comenzó a entender el propósito de la visita. «¿Y qué papel espera que juegue yo en todo esto, señor Hollowthorne?» El joven lo miró directamente sin titubear. «Mi padre cree que usted todavía siente algo por mi hermana, a pesar de lo ocurrido. Espera que pueda ayudarnos a encontrar un buen matrimonio para ella antes de que nuestra situación financiera se haga pública». La indignación reemplazó a la sorpresa. «Pretende que busque un marido para la mujer que yo...» Se detuvo abruptamente, incapaz de completar la frase. «¿La mujer que usted qué, Lord Ashwind?»
Frederick lo desafió con la mirada. ¿La mujer que usted ama? ¿O la mujer que rechazó? Horacio se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a su visitante mientras luchaba por controlar sus emociones. La lluvia caía con más fuerza ahora, azotando los cristales. Su hermana merece más que un matrimonio de conveniencia arreglado a sus espaldas, dijo finalmente. Y ciertamente merece saber la verdad sobre la salud de su padre. Coincido plenamente, respondió Frederick, sorprendiéndolo. Nunca estuve de acuerdo con el plan de mi padre. Creo que Clementine debe conocer toda la verdad, tanto sobre su enfermedad como sobre nuestra ruina financiera. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque necesito su ayuda, Lord Ashwin. No para buscarle un marido a mi hermana, sino para protegerla. Frederick se puso de pie, su voz adquiriendo un tono urgente. Edward Blackwood la está cortejando. Sospecho que sabe sobre nuestra inminente ruina y planea aprovecharse de la vulnerabilidad de Clementine. La mención de Edward Blackwood hizo que Horacio recordara la escena en el laberinto. ¿Con qué propósito? No estoy seguro. Tal vez venganza por algún asunto pendiente con usted, o quizá simple crueldad. Lo que sé es que no tiene buenas intenciones. Frederick se acercó al vizconde. Mi padre podrá estar equivocado en sus métodos, pero no en su preocupación. Clementine está en peligro, y yo debo regresar a Edimburgo mañana si quiero conservar mi beca de estudios. Horacio permaneció en silencio, asimilando toda la información. Finalmente tomó una decisión. Hablaré con su hermana. Le contaré toda la verdad y le ofreceré mi protección, sin condiciones ni expectativas. Frederick pareció aliviado pero aún preocupado. ¿Y si ella rechaza su ayuda? Conoce su orgullo. Entonces, respetaré su decisión. Horacio se volvió para enfrentar al joven Hollowthorne, pero haré todo lo posible para que acepte. Después de que Frederick se marchara, Horacio permaneció largo tiempo junto a la ventana, contemplando la lluvia. La situación de los Hollowthorne le ofrecía una oportunidad para redimirse ante Clementine, para demostrarle que podía ser más que el hombre frío y calculador que ella creía que era, pero también reconocía el peligro. Si Clementine descubría que él sabía sobre la enfermedad de su padre antes que ella, podría interpretarlo como otra traición. Y si le ofrecía ayuda económica, su orgullo herido podría llevarlo a rechazarlo nuevamente. Necesitaba un plan, una forma de protegerla sin humillarla, de estar cerca sin abrumarla con sentimientos que ni él mismo había logrado expresar adecuadamente. La solución le llegó mientras observaba a un sirviente cruzar los jardines empapados, cubierto por una capa de lluvia. El hombre llevaba documentos protegidos en un portafolio de cuero, probablemente correspondencia, para ser enviada al pueblo. Correspondencia, documentos, contratos. Horacio se dirigió rápidamente a su escritorio y comenzó a redactar una carta. Si no podía acercarse a Clementine como pretendiente, lo haría como empleador. El doctor Hollowthorne había mencionado en varias ocasiones el talento de su hija para la contabilidad y la administración, habilidades que había perfeccionado ayudando a su padre con los registros de su práctica médica. La finca de Ashwin Manor necesitaba urgentemente reorganizar sus registros y cuentas. El administrador anterior había fallecido 3 meses atrás, y Horacio había estado posponiendo la contratación de un reemplazo. Esta sería una oportunidad perfecta, un puesto respetable que proporcionaría a Clementine independencia económica y le permitiría cuidar de su padre enfermo sin depender de caridad. Por supuesto, ella sospecharía de sus motivos, pero también conocía lo suficiente del carácter práctico de Clementine para saber que no rechazaría una oportunidad legítima de trabajo, especialmente si desconocía que él estaba al tanto de su precaria situación financiera. Mientras terminaba la carta, formal y respetuosa, Horacio se permitió una pequeña esperanza. Tal vez, trabajando juntos, podrían reconstruir algo de la confianza que se había perdido entre ellos, y tal vez, con el tiempo, podría encontrar las palabras para expresar lo que realmente sentía por ella. Lo que no sabía era que Edward Blackwood también tenía planes para Clementine, planes que no se limitaban a un simple cortejo. Y cuando estos planes salieran a la luz, la verdadera naturaleza de los sentimientos de todos sería puesta a prueba de maneras que ninguno podía imaginar. La modesta sala de la residencia de los Hollowthorne parecía más pequeña y austera de lo que Clementine recordaba. Sentada junto al fuego que apenas conseguía ahuyentar la humedad de aquel día gris, releía la carta que había recibido esa mañana, sus dedos trazando inconscientemente
el sello de cera con el escudo de los Ashwind. «Una oferta de trabajo». Su padre tosió ligeramente desde su sillón al otro lado de la chimenea. A pesar de su evidente palidez, el doctor Hollowthorne mantenía la postura erguida y digna que lo había caracterizado toda su vida. «Del vizconde, nada menos. Así parece». Clementine intentó mantener un tono neutro, aunque su corazón latía con fuerza. «Necesita a alguien que reorganice los registros contables de Ashwind Manor. Al parecer, desde la muerte del señor Gladstone, la administración ha caído en cierto desorden». «Una coincidencia interesante», murmuró su padre, observándola con ojos entrecerrados que no perdían su agudeza a pesar de la enfermedad. «¿Justo ahora?» Clementine guardó la carta en el bolsillo de su vestido color lavanda, uno de los pocos que le quedaban que no mostraban signos de desgaste. «Si insinúas que es algún tipo de estratagema para acercarse a mí, te aseguro que el vizconde dejó muy claros sus sentimientos, o la falta de ellos, hace 3 meses. Los hombres como Horatio Ashwind no actúan sin propósito», respondió su padre, interrumpiéndose por un acceso de tos que intentó disimular con un pañuelo. Cuando lo apartó, Clementine notó las manchas de sangre que él trató de ocultar rápidamente. Un escalofrío de preocupación la recorrió. La salud de su padre había empeorado notablemente desde el regreso de Frederick a Edimburgo una semana atrás. «Deberíamos llamar al doctor Matthews», sugirió, levantándose. «Tonterías. Es solo esta humedad». El doctor Hollowthorne hizo un gesto desdeñoso. «Estábamos hablando de la oferta del vizconde. ¿Piensas aceptarla?» Clementine se sentó nuevamente, reconociendo la táctica de su padre para desviar la atención de su salud. «No lo he decidido. El salario es generoso. Demasiado generoso, diría yo. Es acorde con las responsabilidades descritas», defendió ella, sorprendiéndose a sí misma. «La propiedad Ashwind abarca 5.000 acres, 3 aldeas y docenas de arrendatarios. La contabilidad no es una tarea menor». Su padre la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Siempre has tenido talento para los números, es cierto, y sé que te aburres aquí, sin más que hacer que leer y visitar a ancianas chismosas». «¿Sabe, padre?», lo reprendió ella con una sonrisa triste. «Solo digo la verdad». Se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono más serio. «Pero trabajar para el hombre que te rompió el corazón, ¿estás preparada para eso?» Clementine desvió la mirada hacia las llamas. «Él no me rompió el corazón», mintió. «Simplemente nos dimos cuenta de que no éramos compatibles». «Compatibles», repitió su padre con un bufido incrédulo, como si el matrimonio fuera una ecuación matemática. «A veces desearía que lo fuera», respondió ella con amargura. «Sería más fácil calcular el resultado antes de invertir sentimientos». Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. La vieja ama de llaves, la señora Finch, entró anunciando: «El señor Edward Blackwood solicita verla, señorita Clementine». El doctor Hollowthorne se tensó visiblemente, mientras Clementine intentaba ocultar su sorpresa. Desde el incidente en el laberinto durante la fiesta en Ashwind Manor, había evitado cuidadosamente cualquier encuentro con el hijo del barón. «Por favor, dígale que no me encuentro en condiciones de recibir visitas», comenzó a decir, pero su padre la interrumpió. «Hazlo pasar, señora Finch». Una vez que el ama de llaves salió, Clementine miró a su padre con confusión. «¿Por qué? Sabes que no deseo su compañía. A veces debemos enfrentar lo desagradable por razones prácticas», respondió enigmáticamente el doctor. «Los Blackwood tienen influencia que podría sernos útil en estos momentos». Antes de que Clementine pudiera indagar más, Edward Blackwood entró en la sala con la seguridad de quien se sabe privilegiado. Alto, de cabello rubio y facciones que muchas consideraban apuestas, se inclinó con una elegancia estudiada. «Dr. Hollowthorne, señorita Clementine, qué placer encontrarlos en tan buena salud». La ironía del comentario no pasó desapercibida para Clementine, quien notó cómo su padre se esforzaba por no toser. «Señor Blackwood», saludó ella con frialdad, «una visita inesperada». «Las mejores siempre lo son», sonrió tomando asiento sin esperar invitación. «He venido a extender una invitación de parte de mi padre. Dará una pequeña reunión en Thornfield Hall este fin de semana. Nada ostentoso, solo algunos amigos cercanos». «Muy amable, pero me temo que la salud de mi padre no nos permite socializar actualmente», respondió Clementine, notando la mirada de advertencia que le dirigió el doctor. «Insisto en que asistas, Clementine», dijo su padre, sorprendiéndola. «Te hará bien distraerte un poco». Edward sonrió triunfante.
Excelente. Y no debe preocuparse, doctor. Enviaré mi carruaje para recoger a la señorita Clementine. Algo en la familiaridad con que usaba su nombre de pila, sin el permiso para hacerlo, irritó profundamente a Clementine. Estaba a punto de responder cuando un nuevo golpe en la puerta anunció la llegada de otro visitante. El mundo pareció detenerse cuando Horacio Ashwind entró en la pequeña sala, su imponente presencia haciendo que el espacio pareciera aún más reducido. Sus ojos recorrieron la escena, deteniéndose un instante más de lo necesario en Edward Blackwood, antes de dirigirse al doctor. «Doctor Holothorne, señorita Holothorne», saludó con una leve inclinación, su voz controlada y formal. Blackwood. El ambiente se cargó de tensión. Edward se puso de pie, su sonrisa ahora tensa. «Vizconde Ashwind, qué coincidencia encontrarlo aquí». «Apenas una coincidencia», respondió Horacio, sus ojos encontrando los de Clementine. «Venía a discutir asuntos profesionales con la señorita Holothorne». Clementine sintió el calor subiendo a sus mejillas. ¿Asuntos profesionales? ¿Acaso esperaba una respuesta inmediata a su oferta de trabajo? ¿Profesionales? Edward alzó una ceja con curiosidad mal disimulada. «El vizconde me ha ofrecido un puesto como administradora en Ashwind Manor», explicó Clementine, sorprendida por la firmeza de su propia voz. La noticia pareció desconcertar a Edward. ¿Una dama de su posición trabajando como una simple empleada? ¿Qué? Poco convencional. «Mi hija tiene una mente excepcional para los negocios», intervino el doctor Holothorne con orgullo, «y valora su independencia». «Ciertamente», añadió Horacio, y Clementine detectó un matiz de sincera admiración en su tono. «Sus habilidades serán invaluables para la administración de Ashwind». «Entonces, ¿ha aceptado la oferta?», preguntó Edward directamente a Clementine. 3 pares de ojos la miraban expectantes, su padre con una mezcla de preocupación y aliento, Edward con apenas disimulada desaprobación, y Horacio. Horacio la observaba con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara traicioneramente. En ese momento, Clementine tomó su decisión. «La he aceptado», declaró, notando la sutil expresión de alivio que cruzó el rostro del vizconde. «Comenzaré la próxima semana». Edward se recuperó rápidamente de su sorpresa. «Felicitaciones. Aunque me pregunto si este nuevo compromiso le permitirá asistir a la reunión en Thornfield Hall». «Por supuesto que podrá asistir», respondió Horacio antes de que Clementine pudiera hablar. «El trabajo comenzará el lunes. Su fin de semana es suyo para disfrutarlo como desee». La facilidad con que el vizconde había asumido el control de la situación irritó a Clementine. «Agradezco su consideración, milord, pero aún no he decidido si asistiré a esa reunión». Un nuevo acceso de tos sacudió al doctor Holothorne, esta vez demasiado fuerte para ser disimulado. Alarmada, Clementine se apresuró a su lado, olvidando momentáneamente a sus visitantes. La tos continuó, cada vez más violenta, hasta que el pañuelo que el doctor sostenía se tiñó completamente de rojo. «¡Padre!», exclamó ella, sosteniendo sus hombros mientras el anciano se doblaba de dolor. Sin dudarlo un segundo, Horacio se adelantó y tomó al doctor en sus brazos, como si no pesara nada. «¿Dónde está su habitación?». Demasiado asustada para cuestionar, Clementine lo guió escaleras arriba hasta el dormitorio de su padre. Horacio depositó al enfermo en la cama con sorprendente delicadeza para un hombre de su tamaño y fuerza. «Señor Blackwood», ordenó sin volverse, «haga algo útil y vaya a buscar al doctor Matthews. Ahora». Edward pareció dudar, pero la mirada que Horacio le dirigió por encima del hombro bastó para ponerlo en movimiento. Una vez solos con el enfermo, Clementine sintió las lágrimas que había estado conteniendo deslizarse por sus mejillas. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó Horacio en voz baja, mientras aflojaba el cuello de la camisa del doctor para facilitar su respiración. «Ha estado tosiendo durante semanas, pero nunca así», respondió ella, buscando agua en la mesita de noche. «Insiste en que es solo un resfriado». Horacio la miró con una mezcla de compasión y algo más que Clementine no pudo descifrar. «Clementine», dijo suavemente, «esto no es un resfriado». Antes de que pudiera responder, el doctor Holothorne abrió los ojos, su mirada encontrando la de su hija. «Perdóname», susurró con voz ronca, «no quería que lo supieras así». «¿Saber qué?», preguntó ella, aunque un terrible presentimiento ya se formaba en su mente. «Que estoy muriendo, querida». El anciano intentó una sonrisa tranquilizadora
que solo consiguió partir más el corazón de Clementine y que lo hemos perdido todo. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Clementine miró a su padre, luego a Horacio, cuya expresión no mostraba sorpresa sino confirmación. «Tú lo sabías», acusó en un susurro. Horacio asintió lentamente. «Frederick me visitó hace una semana. Me contó sobre la enfermedad de tu padre y sobre su situación financiera. La traición dolió más de lo que esperaba. ¿Y la oferta de trabajo? ¿Era solo caridad disfrazada?» «No», respondió él con firmeza. «Era respeto. Respeto por tu dignidad y tu talento». El doctor Hollowthorne tosió nuevamente, atrayendo la atención de ambos. «No lo culpes, Clementine. Yo insistí en el secreto». Tomó la mano de su hija con sorprendente fuerza. «Pero ahora debes saber la verdad completa. Lord Blackwood nos engañó. Perdí todo nuestro dinero en una inversión fraudulenta». «¿Lord Blackwood?» La confusión de Clementine se convirtió en comprensión horrorizada. «¿El padre de Edward?» «Sí, y sospecho que el repentino interés de su hijo en ti no es coincidencia», añadió el doctor con amargura. «Ten cuidado, Clementine. Los Blackwood no son lo que parecen». La puerta se abrió en ese momento, dando paso al doctor Matthews, un hombre de mediana edad que había sido aprendiz del doctor Hollowthorne años atrás. Edward Blackwood lo seguía, su rostro una máscara de preocupación que Clementine ahora veía como falsa. «Les daré privacidad», murmuró Horacio, dirigiéndose hacia la puerta. Al pasar junto a Clementine, añadió en voz tan baja que solo ella pudo oírlo: «Estaré abajo cuando me necesites». Mientras observaba al doctor Matthews examinar a su padre, Clementine sintió que su mundo se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. Las verdades ocultas, las intenciones veladas, las falsas apariencias, todo cobraba un nuevo y terrible sentido. Y en medio de ese caos, las palabras de Horacio resonaban en su mente. «Estaré abajo cuando me necesites». No si me necesitas, sino cuándo. Como si él supiera con una certeza que ella misma apenas comenzaba a vislumbrar, que el destino los había vuelto a entrelazar de formas que ninguno podía haber previsto. Un mes había transcurrido desde aquel fatídico día en que Clementine descubrió la verdad sobre la enfermedad de su padre y la ruina financiera de su familia. El otoño cedía paso al invierno en Devonshire, y los campos que rodeaban Ashwin Manor se cubrían con la primera escarcha de la temporada. Sentada en el despacho que ahora ocupaba en la mansión, Clementine revisaba meticulosamente los registros de los arrendatarios del ala este. Su trabajo como administradora había resultado ser exactamente lo que Horacio había prometido: desafiante, respetable y genuinamente necesario. Bajo su dirección, los caóticos libros de cuentas empezaban a mostrar orden, revelando tanto la verdadera riqueza de la finca como algunas discrepancias preocupantes que databan de la época del anterior administrador. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cálculos. «Adelante», respondió sin levantar la vista de los documentos. «Trabajando hasta tarde, como siempre», observó Horacio, entrando con 2 tazas de té. Durante estas semanas, habían establecido una rutina tranquila. Cada tarde, cuando el resto del personal se retiraba, él aparecía con té y pasaban una hora revisando los avances del día. «Hay mucho por hacer», respondió ella, aceptando agradecida la taza humeante. «He descubierto que varios arrendatarios del pueblo de Thornwood han estado pagando casi el doble de lo estipulado en los contratos originales». Horacio frunció el ceño, sentándose frente a ella. «Gladstone aumentó las rentas sin autorización. Eso parece. Y lo más extraño es que el excedente no aparece registrado en los libros principales». Clementine le mostró las discrepancias en los documentos. «Es como si ese dinero simplemente desapareciera. O como si alguien lo estuviera desviando», concluyó Horacio, su mirada encontrando la de ella. Un silencio cómplice los envolvió mientras ambos consideraban las implicaciones. Durante estas semanas de trabajo conjunto, habían desarrollado una sintonía que ninguno de los dos había esperado. La formalidad inicial había dado paso gradualmente a un respeto mutuo y, aunque ninguno lo admitía, a una renovada admiración. «¿Cómo está tu padre hoy?», preguntó Horacio finalmente, cambiando de tema. El rostro de Clementine se suavizó. «Mejor. El nuevo tratamiento del doctor Matthews parece aliviar sus síntomas», aunque dejó la frase sin terminar, ambos conscientes de la verdad que no necesitaba ser dicha. El doctor Hollowthorne
había sido trasladado a una pequeña pero cómoda cabaña en los terrenos de Ashwind Manor, donde recibía atención constante. Otro gesto de Horatio que Clementine había aceptado no por orgullo, sino por amor a su padre. Me alegra oírlo. Horatio dudó un momento antes de continuar. Recibí una carta de Frederick. Regresará para Navidad. Gracias a Dios, suspiró Clementine. Padre anhela verlo. La conversación fluyó hacia temas más ligeros. Los preparativos para el invierno en la finca, las reparaciones necesarias en el tejado del ala oeste, los planes para la temporada de caza. Era en estos momentos cuando Clementine sentía que veía al verdadero Horatio, no al vizconde distante y formal que mostraba al mundo, sino al hombre pensativo y sorprendentemente considerado que se escondía tras esa máscara. «Casi lo olvido», dijo él de repente. «Ha llegado esto para ti». Extrajo una carta de su chaqueta y se la entregó. Clementine reconoció inmediatamente el sello de los Blackwood. Desde la revelación sobre el fraude que había arruinado a su familia, no había vuelto a ver a Edward, rechazando cortésmente todas sus invitaciones. «¿No vas a abrirla?», preguntó Horatio al notar su vacilación. «Preferiría quemarla», respondió ella con una franqueza que le arrancó una sonrisa a él. «Quizás deberías leerla primero», sugirió. «Podría contener información útil». Con un suspiro, Clementine rompió el sello y leyó rápidamente la carta. Su rostro palideció gradualmente. «¿Qué sucede?». La voz de Horatio reflejaba genuina preocupación. «Edward Blackwood anuncia su intención de visitarme mañana. Dice tener una propuesta que beneficiará a ambas familias». Clementine levantó la mirada encontrando los ojos de Horatio. «También menciona que su padre posee documentos relacionados con la deuda de mi padre que está dispuesto a reconsiderar bajo las circunstancias adecuadas». La expresión de Horatio se endureció. «Un chantaje apenas velado». «No tiene sentido», reflexionó Clementine. «Sabe que no tenemos dinero para pagar esa deuda. ¿Qué podría querer de nosotros?». «No de vosotros», corrigió Horatio con amargura. «De ti». La comprensión cayó sobre Clementine como agua helada. «Está usando la deuda para forzar un matrimonio», susurró horrorizada. Horatio se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, su postura tensa como la cuerda de un arco. «No permitiré que eso suceda». «No es tu decisión», respondió ella suavemente. Él se volvió para mirarla, la intensidad de sus ojos avellana quemando como brasas. «¿Considerarías casarte con él? ¿Con el hijo del hombre que estafó a tu padre?». «Por supuesto que no», respondió Clementine, levantándose también. «Pero debo enfrentar este problema yo misma. Es mi familia, mi responsabilidad». «Tu responsabilidad», repitió Horatio, acercándose a ella, hasta que solo los separaban unos centímetros. «¿Y qué hay de mis responsabilidades?». «¿Tus responsabilidades?». Clementine lo miró confundida. «Hacia ti», respondió él simplemente. «Hacia lo que siento por ti». El corazón de Clementine dio un vuelco. Después de semanas trabajando juntos, compartiendo silencios cómplices y miradas furtivas, era la primera vez que cualquiera de los dos mencionaba sentimientos. «Horatio», susurró, usando su nombre de pila sin pensar. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que he sido un necio», respondió él tomando suavemente sus manos. «Que cuando te pedí matrimonio hace 3 meses, lo hice de la manera equivocada, por las razones equivocadas, o al menos expresando las razones equivocadas». «¿Qué razones eran las correctas?», preguntó ella apenas respirando. «Que te amo», dijo simplemente. «Que te he amado desde que eras una joven de 17 años que me desafió en mi propia biblioteca, diciéndome que mis métodos de administración eran arcaicos». Una risa sorprendida escapó de los labios de Clementine. «Era una insolente». «Eras brillante», corrigió él con una sonrisa. «Y tenías razón, por cierto. Mis métodos eran arcaicos». «¿Por qué nunca lo dijiste? ¿Por qué me ofreciste matrimonio como quien ofrece un contrato comercial?». Horatio suspiró, su expresión volviéndose seria. «Porque el amor me aterraba, Clementine. Después de perder a mis padres, construí muros alrededor de mi corazón. Me convencí de que el deber y el honor eran suficientes, que los sentimientos solo traían dolor». Y ahora su voz era apenas un susurro. «Ahora sé que intentar no sentir es como intentar no respirar», respondió acercando una mano para acariciar suavemente su mejilla. «Y que preferiría sufrir amándote que vivir en paz sin ti». Las palabras que Clementine había soñado escuchar durante tanto tiempo finalmente pronunciadas
desarmaron todas sus defensas. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. He sido igual de necia, admitió. Rechacé tu propuesta porque quería todo o nada. Tu corazón completo o ninguna parte de ti. Y ahora mi corazón es tuyo, completa e irrevocablemente, declaró Horacio. Pero entenderé si es demasiado tarde, si tus sentimientos han cambiado. Como respuesta, Clementine se puso de puntillas y presionó suavemente sus labios contra los de él. Un beso tentativo que pronto se profundizó cuando Horacio la estrechó contra su pecho, todas las barreras entre ellos finalmente derribadas. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente, sus frentes aún unidas. «Vendrá mañana», murmuró Clementine, recordando súbitamente la amenaza de Edward Blackwood. «¿Qué haremos? Lo enfrentaremos juntos», respondió Horacio con firmeza. «Y tengo un plan». Al día siguiente, cuando Edward Blackwood llegó a Ashwind Manor esperando encontrar a una Clementine vulnerable y acorralada, se encontró en cambio con ella y Horacio, esperándolo en el estudio principal. Sobre el escritorio yacían los documentos que Clementine había descubierto, pruebas de malversación de fondos que conectaban directamente a Lord Blackwood con el difunto administrador Gladstone. «Un fraude por otro, señor Blackwood», declaró Horacio mientras Edward palidecía ante la evidencia. «Su padre estafó al Dr. Hollowthorne, ¿cierto? Pero también ha estado robando a mis arrendatarios durante años, con la complicidad de Gladstone». «Eso es ridículo», intentó Edward, aunque su voz carecía de convicción. «Es fraude», corrigió Clementine, su voz firme. «Y tenemos testigos dispuestos a confirmarlo, suficiente para que su padre enfrente cargos criminales. A menos, por supuesto», continuó Horacio, «que esté dispuesto a un intercambio. Todos los documentos relacionados con la supuesta deuda del Dr. Hollowthorne, a cambio de nuestro silencio sobre este asunto». La derrota se reflejó en el rostro de Edward antes de que se transformara en furia contenida. «Esto no ha terminado», advirtió, pero el temblor en su voz traicionaba su miedo. «Oh, ha terminado, señor Blackwood», respondió Clementine con una sonrisa serena. «Y una cosa más, no volveré a recibir correspondencia suya. Cualquier comunicación futura deberá dirigirse a mi prometido, el vizconde Ashwind». La sorpresa en el rostro de Edward habría sido cómica en otras circunstancias. Sin otra opción aceptó el trato y se marchó, su arrogancia reemplazada por una rabia impotente. Cuando la puerta se cerró tras él, Horacio tomó las manos de Clementine entre las suyas. «¿Prometida, preguntó con una sonrisa. «No recuerdo haber hecho la pregunta adecuadamente». «Entonces hazla ahora», desafió ella, sus ojos brillantes de emoción. Arrodillándose ante ella, Horacio tomó un pequeño anillo de oro con un zafiro del bolsillo de su chaleco, el mismo que había pertenecido a su madre. «Clementine Hollowthorne, mi igual en intelecto, mi superior en bondad y la única guardiana de mi corazón, ¿me concederías el honor de convertirte en mi esposa? No por deber, no por conveniencia, sino porque te amo más que a la vida misma». «Sí», respondió ella sin dudarlo, mientras él deslizaba el anillo en su dedo. «Con una condición». «Lo que sea», prometió él, levantándose para abrazarla. «Que nunca más digas que soy libre», susurró contra sus labios, «porque mi corazón siempre te ha pertenecido y siempre te pertenecerá». «Nunca más», juró Horacio, antes de sellar su promesa con un beso que contenía todo el amor que durante tanto tiempo habían callado. 2 meses después, en una pequeña ceremonia en la capilla de Ashwind Manor, con el Dr. Hollowthorne lo suficientemente recuperado para entregar a su hija y Frederick a su lado como testigo, Clementine y Horacio unieron sus vidas oficialmente, no como vizconde y vizcondesa, sino como 2 personas que habían encontrado en el otro no solo amor, sino también respeto, comprensión y la libertad más importante de todas, la libertad de ser plenamente ellos mismos, con todas sus fortalezas y debilidades, juntos. Y mientras bailaban su primer vals como marido y mujer, Horacio susurró al oído de Clementine las palabras que se convertirían en su promesa eterna. «Nunca libre de mi amor, pero siempre libre en mi amor».